parte del apoyo económico, por favor, comunícate con nosotros. Tenemos el YAPE 94528069 y sobre todo tus sugerencias, comentarios, tus críticas. Nos puedes llamar también para enviar tus saludos. Atención también a la hora 3:25 y el teléfono de cabina 9596852227 para sus llamadas. Y ahora sí, tengo la gran alegría de presentar a todos ustedes a nivel nacional al profesor y escritor destacado, intelectual peruano, magíster Ricardo Mus Carrasco, quien es director de la institución educativa 1407. Está ubicada en un centro poblado rural llamado Santa Rosa de Piedra Rodada, en Sullana, Piura, y el profesor Ricardo Mus viene realizando un trabajo muy arduo para el desarrollo de la educación, para la formación de los niños y jóvenes, y además que tiene una serie de escritos, de artículos y análisis en torno a la pedagogía. Quiero dar la bienvenida, creo que ya está con nosotros en línea, vamos a conversar con el profesor Ricardo Mus Carrasco. El tema es educación, así que estamos justamente haciendo la coordinación técnica, estamos a la espera de que el profesor Ricardo Mus se conecte a través del link de Zoom para poder iniciar esta entrevista. Mientras tanto, quiero comentarles nuevamente que las puertas del Templo San Francisco de Lima están abiertas de lunes a domingo con los servicios de misas y confesiones. El Templo San Francisco es uno de los más antiguos de Lima, se encuentra en la esquina de los jirones Lampa y Ancash. Los servicios religiosos se inician a las 7 de la mañana, ya están en San Francisco de Lima, y pueden ustedes acceder también al servicio de confesiones durante todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, y por supuesto, misas dominicales, y quienes deseen una orientación espiritual pueden también acudir a conversar con un sacerdote que gustosamente les atenderá. Mientras que esperamos la conexión con el profesor Ricardo Mus, ya está, ya lo tenemos. Entonces, buenas tardes, profesor Ricardo Mus Carrasco. Saludo cordial. Buenas tardes, licenciado Ibardo Córdoba. Bienvenido al Saludos programa, estimado Ricardo, muy gentil de tu parte. Y queremos empezar esta entrevista sobre el tema educación y sociedad. Escuchamos frecuentemente, Ricardo, que nuestro país está atravesando una crisis social, una crisis política, problemas graves de corrupción, violencia familiar, feminicidio, aumento de la delincuencia, el sicariato, extorsiones. O sea, tenemos un panorama muy grave. Y se escucha también frecuentemente decir, bueno, la educación, el Perú necesita una reforma educativa. ¿Qué opinas al respecto? Sí, primero, Ibardo, agradecerte por la invitación. A ti También la gracia. agradecer a Radio Santa Rosa, ¿no? Y a Prensa Franciscana Perú, ¿no? Por esta invitación. Saludos de Sullana, ¿no? La perla del Chile. Excelente, Ricardo. Y estamos a la espera entonces sobre tu diagnóstico en torno a esta relación, crisis social, violencia, delincuencia. ¿Qué se puede hacer y qué se está haciendo desde el sector educativo? Tú que conoces el tema desde los colegios estatales. Sí, respecto a la pregunta que planteas, nosotros como educadores sí hemos asumido, ¿no? Este compromiso, este desafío de encauzar, de encaminar a nuestros alumnos y a nuestras alumnas. Por ejemplo, nosotros en nuestra escuela, es una escuela aquí en Sullana, tenemos la pretensión axiológica de proveer de valores a nuestro estudiantado. Y yo considero que, si bien es cierto, es importante la planificación curricular, ¿no? La previsión de contenidos axiológicos y también de contenidos disciplinares. Estimo fundamental que sea el docente o el directivo
el que encarne lo que está predicando. Digo esto Correcto, predicar con el porque, ejemplo, ¿no? exactamente, ¿no? Digo esto porque lo que acontece en la sociedad peruana actualmente es que las autoridades muchas veces no encarnan lo que ellos predican o lo que ellos legislan. Si vemos el caso ¿no? de los congresistas. Entonces nosotros en el sector de educación estamos en ese reto, ¿no? De mm, a nuestros alumnos irlos conduciendo, ¿no? Hacia un horizonte axiológico de valores. En cuanto a tu pregunta, yo creo que sí repercutimos, ¿no? En la sociedad en cuanto al perfil que nosotros vamos contribuyendo de manera paulatina en nuestros estudiantes. Pero sí también cabe afirmar que lo que hacemos en el ámbito educativo muchas veces no se ve el correlato en Ujú. el macro sistema social. ¿A qué se Pareciera debe eso? que el macro sistema social como que desdice lo que uno está forjando, ¿no? En el ámbito educativo, pero aún así nosotros asumimos el reto, ¿no? Y nos desafiamos como educadores y siempre estamos en esa pretensión, ¿no? De encaminar axiológicamente a nuestros estudiantes. De acuerdo, Ricardo. Entonces, tenemos también una serie de problemas que frecuentemente se exponen a través de los medios de comunicación y sobre todo relacionados con la crisis de las familias. Y me imagino que esto se refleja también en el perfil del estudiante. ¿Cómo ves tú, a ojo de buen cubero, como se dice, el perfil psicológico, social, espiritual de los estudiantes que vienen muchas veces de hogares disfuncionales, donde son testigos muchas veces de casos de violencia familiar, la crisis económica, etcétera? ¿Cómo ves el perfil del alumno de un colegio estatal como Piedra Rodada, en Santa Rosa de Piedra Rodada? En el caso de nuestro colegio, mm, acogemos estudiantes cuyo nivel socioeconómico es un nivel, yo diría, clase media, ¿no? Obviamente que hay algunas familias que están en una escala social baja, ¿no? Pero en nuestra institución educativa tienen esa característica socioeconómica. Lo que acontece en nuestros estudiantes es que las familias son disfuncionales no porque no exista la familia nuclear, sino que los padres tienen que laborar y por Ujú. lo tanto los estudiantes están como huérfanos, ¿no? Simbólicamente hablando, huérfanos de padres que no comparten mucho tiempo con ellos. O sea, los tienen, sí, ¿no? Hay una familia nuclear ahí que los cobija, pero como ellos trabajan, laboran los dos así en las empresas que hay aquí por el pueblo, hay una disfuncionalidad no en la estructura familiar, sino en en la urgencia que tienen los Ujú. padres por proveerse de De ingresos los recursos económicos. Y por lo económicos, ¿no? tanto, el perfil de los alumnos es un perfil inestables psicológicamente y que requieren, a mi entender, tener paradigmas, modelos de conducta. Y mi equipo docente asume esa, ese, ese propósito, ¿no? De convertirse en referentes de nuestros alumnos, porque tienen eh, esa inestabilidad psicológica en el sentido de que no se sienten acogidos por los padres a veces. De acuerdo, Ricardo. ¿Y cómo se aborda desde la educación el aspecto espiritual? Porque también es cierto que en los últimos años se ve una crisis moral, una crisis de valores, y muchas veces esta no se puede suplir solamente con el conocimiento intelectual,
con las materias clásicas de ciencias o de letras. Tú como director, ¿cómo ves ese problema, el aspecto espiritual, formativo de los estudiantes? En cuanto a ese aspecto, un poco retomando la pregunta que me hiciste anteriormente, el, el abordaje psicológico de los estudiantes lo abordamos desde la tutoría. Hay un área curricular que se llama tutoría. En cuanto a la formación espiritual de los estudiantes, bueno, el plan de estudios existe lo que es la educación religiosa. Se En conserva mi caso, todavía como ese curso, ¿verdad? Porque sí, hubo sí, un tiempo está, que había ¿no? una polémica que querían retirar el curso. ¿Se conserva entonces el área de educación religiosa? Sí, en secundaria sí, también en primaria, y también en inicial. Son 2 horas semanales. Yo considero que son muy pocas horas, pero bueno, pero aparte de que se aborda, ¿no?, la formación espiritual en esa área curricular que es la educación religiosa, personalmente yo como director y también mi equipo docente, le damos importancia a las actividades religiosas. Por ejemplo, no te comento, Sí, siempre hacemos en Semana Santa el Vía Crucis. sí, Hacemos el lo Vía he visto que Crucis. tienes unas actividades enfocadas también en esos tiempos de la Iglesia Católica. Sí, Coméntame algo sí, más. sí, lo hacemos. También en el mes de mayo eh, planificamos actividades por el mes mariano. También hacemos de rosario, por ejemplo, también, bueno, en diciembre, ¿no? Sí, lo he visto en Es diciembre que hacen Navidad la escenificación del y nacimiento, hacemos ¿no? de significaciones, ¿no? El De la nacimiento en vivo, fiesta. inclusive he visto que hacen en tu colegio, ¿verdad? Sí, y Nibardo, al margen de que uno sea creyente o no creyente, bueno, yo soy creyente, al margen de eso, yo creo que la espiritualidad es muy importante, ¿no?, Así para el es, ser humano, por supuesto. porque la espiritualidad te da un horizonte metafísico, es decir, una perspectiva vital, ¿no?, que rebasa tu temporalidad como ser humano. Y también la espiritualidad, la formación espiritual le concede, en este caso al alumno y a la alumna, eh, la posibilidad, ¿no?, de comunicarse, ¿no?, con un ser, ¿no?, superior. Puede Es ser, algo ¿no?, trascendental. Dios, puede ser Yahvé, puede ser Nirvana, puede ser Buda, ¿no? Pero yo considero que al margen del catolicismo que uno pueda tener, yo soy católico, pero yo tengo mucha apertura, ¿no? Porque también en mi colegio hay, ¿no?, alumnos que son evangélicos, ¿no? Justamente eso te quiero preguntar, ¿no? Claro, Marco, tú en lo personal, como especialista en pedagogía, eres un intelectual destacado, católico, practicante, y que promueves en tu institución educativa Santa Rosa de Lima, de Piedra Rodada, la vivencia de este catolicismo y esta fe. Es verdad que me imagino que te encuentras también con un panorama ecléctico donde muchos ujú. jóvenes proceden de hogares de otros credos religiosos, ¿verdad? ¿Qué tan difícil es Sí, lidiar con eso? pues no es muy difícil, Eduardo, porque nosotros ahí tenemos mucha apertura. Ellos, porque los que son de otras confesiones religiosas, tienen la libertad de acudir a las clases de religión católica o, si lo desean, ¿no?, se inhiben ¿no?, de participar en esas sesiones de clases. Hay algunos que son de otras confesiones religiosas que sí, Asisten activamente al catecismo. participan. Y la profesora de religión, que cuando ella llega a mi colegio, porque siempre es contratada, ¿no?, hablamos de ese tema, y ella concuerda conmigo, ¿no?, que los alumnos que son de otras confesiones religiosas, ellos voluntariamente, ¿no?, de manera muy autónoma, pueden acudir a las clases o relegarse, ¿no?, Lo cual también es voluntariamente de la la muestra de clase. un respeto, una consideración, una tolerancia. Y Sí, sí, creo sí, que claro esto que que tú sí, estás ¿no? comentando es muy importante dentro de la educación pública en el Perú, que sabemos que también trabaja a contracorriente porque a veces hay muchas carencias, pero esto me parece también que va muy a tono con la Iglesia Católica en estos tiempos donde hay el ecumenismo, ¿no? El respeto por otros créditos religiosos y que esto había sido ya propuesto por el Papa
Juan Pablo II, ¿verdad? Claro, que eso habla del diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso muy Y me importante. parece que es una buena, ¿no? Una buena dirección. ¿No? Ahora Una bien, dirección. por supuesto, ¿no? Y además, como tú decías, la formación, la base espiritual en la formación de los niños desde primaria, inicial, primaria y secundaria, y luego ya para que tomen un camino hacia la educación superior, que es muy importante. Estaba leyendo hace poco un trabajo tuyo en torno a las corrientes psicopedagógicas, ¿no? Habías expuesto la evolución de la psicopedagogía. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Después de toda una historia de la pedagogía, ¿cómo está enfocada la pedagogía en este siglo XXI? Sí, Nibardo. Ahora las nuevas tendencias epistemológicas preconizan lo que es la interdisciplinariedad. Es Interdisciplinaridad, decir, correcto. claro, que la pedagogía, ¿no?, se hermane con la psicología, ¿no? Que la pedagogía se hermane con la sociología, ¿no? Con las demás ramas humanísticas. Entonces, la psicopedagogía implica eso, ¿no? Cómo la pedagogía, ¿no?, que en términos sencillos, ¿no?, es la ciencia, ¿no?, del arte de enseñar, cómo esta ciencia pedagógica se hermana con la psicología, ¿no?, que es la ciencia, ¿no?, que, si cabe el término, o haciendo lo más sencillo, la psicología, ¿no?, es la ciencia, ¿no?, donde uno hurga, ¿no?, las estructuras, ¿no?, psicológicas, ¿no?, que subyacen, ¿no?, en la conciencia del hombre. Entonces la psicopedagogía pretende eso, ¿no? Es decir, enseñar, estructurar una enseñanza, ¿no?, tomando en cuenta las bases psicológicas que subyacen en el estudiante. Correcto. Por lo tanto, el buen educador conoce, ¿no?, las diferentes etapas evolutivas del ser humano, ya sea el enfoque que él pueda asumir, ¿no? Ya sea el enfoque de Piaget, ¿no? Ya sea el enfoque de Vygotsky, ¿no? El enfoque de otros pedagogos Y por supuesto o también el psicólogos. enfoque que tú mencionabas, el enfoque cristiano, de los valores cristianos, ¿no? Exactamente, ¿no? También hay una corriente, ¿no? Pedagógica de índole religiosa. Sí, ahora lo que nos no obliga, sino lo que nos impele estos nuevos tiempos es enseñar, pero no solamente bajo el enfoque pedagógico, sino la pedagogía hermanada con otras disciplinas, porque las otras disciplinas arrojan luz, ¿no?, sobre la integralidad del ser humano, Correcto, el ser porque ya humano en no su enfoque solamente, integral, no solamente visto como un fragmento, ¿no? Como una materia, exactamente, ¿verdad? ¿no? Es por eso que la multidisciplinariedad, pues, apunta a abordar al ser humano como una entidad, ¿no?, integral. La psicopedagogía es eso, ¿no? Es enseñar, pero conociendo cómo las estructuras cognitivas del estudiante, cómo se van desarrollando evolutivamente. Y en función a esa etapa evolutiva, diseñar, ¿no?, la actividad de aprendizaje, ¿no? O la experiencia de aprendizaje. Dentro de ese, Para, sí. Ricardo, dentro de ese marco de el enfoque de la enseñanza-aprendizaje, ¿cómo ves la influencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación? Sabemos que ahora la tecnología es muy dominante, el impacto del Internet, las redes sociales. ¿Cómo ha cambiado el panorama de la educación en esta era tecnológica? Entender, Gilardo, en el caso del profesorado, ¿no?, del equipo docente que yo tengo, la irrupción de la tecnología, ¿no?, Internet, las redes sociales, para mí ha implicado que el docente se prepare ya no en conocimiento, sino que se prepare y que él se vaya, ¿no?, equipando, proveyendo de herramientas metodológicas que le transmita al alumno para que el alumno pueda gestionar el conocimiento, porque en Internet está todo el conocimiento. Entonces, lo que Correcto. tenemos que enseñar a nuestros alumnos es cómo el alumno puede, esa información que es tan, ¿no?, el Basta, caudal de ¿no? información que existe, Sí, cómo la tiene que dosificar, cómo la tiene que discriminar, ¿no? Cómo la tiene que analizar, cómo la debe, ¿no?, procesar. Entonces, el profesorado, a mi entender,
debe prepararse en el sentido de eh, tener, ¿no? Tener las herramientas cómo poder gestionar esa información. Y Claro, esas herramientas, ¿no? Cedérselas a los alumnos para que ellos las puedan aplicar. Porque ya el conocimiento o la información, claro, hay una distinción conceptual, ¿no? lógico. En Internet hay información, luego esa información se procesa, se convierte en conocimiento. Pero yo creo que ese es el reto del docente actual. Tú lo has dicho, un reto que implica también que el docente adquiera también habilidades, se capacite en estas nuevas tecnologías. Me imagino que el cambio para muchos ha sido muy brusco, ¿no? Pasar, por ejemplo, del antiguo sistema a través de libros impresos en papel, inclusive antiguamente un sistema predominantemente memorista, donde el profesor Ujú. impartía el conocimiento y ahora en otra fase que tú bien mencionas, donde se tiene que gestionar esta información para producir nuevos Ujú. conocimientos, ¿no? Muchas veces, y seguramente tú habrás escuchado estas experiencias, que los jóvenes están más adelantados a veces en el uso de las herramientas tecnológicas. ¿Esto no genera Exactamente, una ¿no? ruptura, crees tú, entre No, me parece que no, me parece que no, porque el estudiante, claro, él, como son nativos digitales, ¿no? Así lo nativos denomina, digitales? claro, entonces ellos eh, manejan con mayor eficiencia, ¿no? Ya sea, ¿no? El manejo de Zoom, ¿no? El manejo de streaming, el manejo, ¿no? de TikTok, ¿no? Y demás El uso de los libros plataformas electrónicos, por ejemplo, ¿no? digitales, ¿no? Pero estos estudiantes de estos nativos digitales no tienen las herramientas cómo gestionar eh, Correcto, claro, valorativamente la información. En cambio, el buen docente, sí, ¿no? Está provisto de esas herramientas, ¿no? que le permiten gestionar la información. exactamente. Y ahí podría, ¿no? haber una, si cabe el término, una especie de, es decir, el estudiante me enseña a mí cómo gestionar las plataformas digitales y yo enseño las herramientas, ¿no? cognitivas para que él pueda gestionar adecuadamente la información. Hay un matrimonio ahí, ¿no? metafóricamente hablando, entre el Una estudiante, simbiosis, el claro, nativo exactamente, digital ¿no? y el docente preparado, ¿no? para que le enseñe cómo gestionar conceptual y procedimentalmente la información. A No hay para propósito, mí un sí, conflicto, al contrario, ¿no? Ahí podemos hermanarnos mucho mejor, estudiante es y un enfoque alumno, interesante estudiante, perdón, porque profesor. considero que tú como un pedagogo realmente lo estás logrando, ¿no? Poder hacer esa fusión entre las nuevas tecnologías y la gestión del conocimiento. Pero muchos padres se preguntan, a veces nos llaman y nos preguntan, o consideran que también a través de las redes sociales y del Internet, también vienen algunas influencias negativas. ¿Tú opinas que es así? ¿Que también a través del Internet hay peligros a los cuales hay que proteger a los jóvenes, a los niños? Por ejemplo, el acoso o contenidos Sí, que no son claro, sí, apropiados. sí, claro, ¿Cómo lo ves? sí, tenemos que, claro, nosotros los padres tenemos que implementar todo un mecanismo de vigilancia, ¿no? Respecto a esas desventajas que de manera casi innata albergan las redes sociales, ¿no? Y las plataformas digitales. Pero nosotros como Efectivamente. educadores, yo como director y con mi equipo docente, consideramos que tenemos que a los alumnos eh, enseñarles cómo deben autorregular sus emociones, cómo deben autorregular impulsos, porque es natural, ¿no? La curiosidad, ¿no? Así es. Que los alumnos quieran ingresar, ¿no? A páginas que moralmente no son Claro, el edificantes. joven quiere, está ávido de experimentar, de Claro, conocer, ¿no? pero realmente, Nibardo, es imposible que uno esté las 24 horas del día, ¿no? vigilando a nuestros hijos. La solución está en prepararlos a ellos para que ellos se autorregulen de manera autónoma y sean conscientes que ciertos sitios web, ciertos sitios digitales, no los van a edificar. Considero que
la, no es, el énfasis está en cómo enseñarles a que ellos autorregulen, ¿no?, sus impulsos, esas curiosidades que ellos tienen, ¿no? Y también, obviamente, aparejado con una vigilancia, ¿no?, de los padres, ¿no? Y esto Respecto nuevamente, al manejo. no, eh, para las personas que recién se están conectando con nosotros, estoy en la grata compañía a través de Zoom, en esta entrevista con Mensajes Franciscanos, con el profesor, escritor, intelectual peruano, magíster Ricardo Muscarrasco, director de la institución educativa 1407 Santa Rosa de Lima, ubicada en el poblado de Piedra Rodada, en la provincia de Sullana, en Piura. Ricardo, justamente al hablar de este autocontrol, de esta toma de conciencia, volvemos al tema de los valores, ¿no? Los valores eternos, la justicia, la responsabilidad, la puntualidad. Tú como director del colegio y como docente, ¿ves que es más difícil ahora poder sembrar estos valores en un mundo realmente donde hay mucha violencia, mucho caos social? ¿Te parece que es un reto difícil hablarle de valores a los jóvenes y a los niños? Pues yo considero que no, porque nosotros, porque nuestros destinatarios, en cuanto a la educación, son, son niños, ¿no? En inicial, y son en primaria también son niños, Están en púberes, edad de y formación, luego, pues, ¿no? claro, y en la secundaria tenemos a los adolescentes, ¿no? Y posadolescentes. Yo creo que todavía en esas etapas se puede repercutir, ¿no? Influir en ellos en cuanto a que ellos puedan adquirir, ¿no? E incorporar y luego encarnar, luego eh, aplicar los valores en su vida cotidiana. Yo Ah, ujú. tengo optimismo porque nuestros destinatarios de nuestras enseñanzas, de nuestros paradigmas, que podemos a ellos eh, legarles, todavía está en formación, no su conciencia. Si tú me preguntaras ya a un adulto, bueno, ahí sería Es más difícil, ¿no? un Ya poco está formado ya, infructífero, ¿no? pero todavía esa es nuestra bendición como docentes, que tenemos a cargo mentalidades que están en formación, ¿no? Y se puede ahí poco a poco impregnarles, ¿no?, la axiología, los valores Y estos valores en su que tú existencia. mencionabas y que en el Colegio Santa Rosa también llevas estas buenas prácticas de vivir la espiritualidad cristiana y católica a través de, por ejemplo, la representación en Navidad, ahora en tiempo cuaresma, me imagino en Semana Santa también el Vía Crucis, ¿verdad? Sí, yo como director, yo siempre te comento, ¿no? Claro, para mí es muy importante todas las áreas curriculares, ¿no? Del plan de estudio, matemáticas, comunicación, arte y cultura, que para mí es fundamental. Pero Así es. yo le doy el mismo estatus, ¿no?, cognitivo y formativo a todas las áreas. Por ejemplo, también le doy mucha importancia también al deporte, ¿no? Y cuando la profesora de religión me dice, director, mire, he considerado hacer un retiro, ¿no? El año pasado ella me planteó un retiro que no estaba previsto, pero ella me dijo, quiero hacer un retiro, director. ¿Usted qué opina? Le digo, bueno, visto bueno. Y autoricé, Importantísimo. hizo el retiro con los alumnos un día sábado y dice que fue algo muy encomiable, ¿no? Muy, de mucha, se reconfortaron espiritualmente mis alumnos. Que yo creo que justamente Y volver a la espiritualidad, a las bases del ser humano. Y paralelamente, Ricardo, al trabajo con los cursos formativos como religión, veo que en tu colegio, y con esto ya que quisiéramos concluir algunos temas importantes, el aspecto de la conciencia ecológica, ¿no? Veo que estás trabajando mucho en el tema de medio ambiente, derechos ambientales y ecología. ¿Qué nos puedes comentar esto para terminar, Ricardo? sí, respecto también, nosotros tenemos ejes todos los cuales gira nuestro accionar pedagógico todos los años. Uno de los ejes, aparte pues, del tema, ¿no?, de la ciudadanía cívica, también tenemos la ciudadanía ambiental, Exactamente. ¿no? Y todos los años implementamos proyectos ecológicos. Por ejemplo, el año pasado hicimos un proyecto innovador que era el policía ecológico, con mis colegas, con mi equipo docente Muy al importante. cual yo públicamente les agradezco.
hicimos ese, ¿no? ese proyecto en el cual, bueno, mi persona se vestía de un policía ecológico, iba con su silbato, y yo visitaba cada aula, ¿no? Con la venia de mis colegas, y yo verificaba, ¿no? Si tenían los tachos ecológicos, si tenían el aula limpia, ¿no? Si tenían su jardín, y se lo muy interesante, ¿no? Los resultados de ese proyecto. Correcto. Quiero felicitarte Sí, y agradecerte, Ricardo, por esta participación. Para terminar, me parece muy significativa que empecemos estas transmisiones en Zoom contigo, que eres director del Colegio Santa Rosa de Lima, el nombre de claro, nuestra que emisora. nombre como la radio, ¿no? Como la radio. Es una feliz coincidencia, ¿no? Sí, Que nuestro colegio tenga el nombre de la radio. los micrófonos para tu despedida, Ricardo Mus Carrasco. Sí, bueno, primero agradecerte, ¿no? Libardo, por esta invitación. Me ha parecido una conversación, ¿no? De amigos. Eh, Me he sentido Así es. muy cómodo con tus preguntas y quiero agradecer también, ¿no? A la Radio Santa Rosa, ¿no? Eh, a los que dirigen, ¿no? La Gracias. Radio Santa Y Rosa, aquí al programa Mensajes felicitarlos, Franciscanos. mensajes franciscanos, exactamente, ¿no? Felicitarlos por esta labor, ¿no? Espiritual que es muy importante para el alma, ¿no? De Muy un bien, país. Ricardo. Claro. Muy agradecido. Hemos escuchado al director de la institución educativa Santa Rosa de Lima en el poblado de Piedra Rodada, en Sullana, y hemos conversado de educación, espiritualidad y cultura. Con esto nos despedimos. Esto ha sido Mensajes Franciscanos. Soy Nibardo Córdoba, periodista, un servidor de ustedes. Dios mediante, nos encontraremos en la próxima edición, el próximo lunes, aquí en Radio Santa Rosa y Mensajes Franciscanos. Paz y bien. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Mensajes franciscanos con Prensa Franciscana Perú.